Hola, buen día. Mi nombre es Sara Sofía Hernández Galindo, de la Universidad de Cundinamarca, la Facultad de Ingeniería de Software del grupo 101. A continuación vamos a hablar sobre los diferentes transistores y cómo los podemos poner en circuitos. Estas simulaciones las haremos en Tinkercad. A continuación veremos lo siguiente. Como podemos observar a este lado, este es un circuito con un transistor NPN. Los componentes principales de este circuito es una batería de 9 voltios, la podemos observar a este lado. Contamos con un pulsador, también una resistencia, también el transistor pues NPN, la bombilla que la observamos a este lado y contamos con 2 multímetros si nos damos cuenta. ¿Cómo funciona? Cuando presionamos el pulsador, podemos darnos cuenta que la corriente fluye desde la batería de 9 voltios hasta la base del transistor. Esta pequeña corriente en la base abre el transistor y permite que una mayor corriente fluya a través del colector al emisor. Esta corriente es la que enciende la bombilla y si nos damos cuenta, ejemplo, soltamos el pulsador, cesa la corriente en la base, el transistor se cierra, se interrumpe la corriente hacia la bombilla y la bombilla se apaga. La volvemos a prender y en los multímetros nos muestra menos 189 miliamperios y este mide la corriente total que sale de la batería, o sea, este. Y el otro multímetro es de 181 miliamperios y este mide la corriente que pasa por la bombilla. Si nos damos cuenta, el transistor es un amplificador de corriente. Una pequeña corriente de control en la base puede controlar una corriente mucho más grande en el colector al emisor. Este es un circuito con transistor NPN, pero si nos podemos dar cuenta ya no tiene pulsador, sino ahora es con potenciómetro, lo cual lo hace un circuito de control de intensidad. Los componentes que tiene este circuito pues es una batería de 9 voltios, el potenciómetro que es este, también contamos con una resistencia, el transistor, la bombilla y acá contamos con un amperímetro. Si nos damos cuenta, cuando giramos el potenciómetro hacia la derecha, la bombilla se enciende. ¿Sí pueden observar? Lo que pasa es que la corriente aumenta. La bombilla, entre más gira el potenciómetro, más alumbra. Y el amperímetro marca un valor más alto, si nos damos cuenta. Ahora lo que hacemos es que vamos a girar la bombilla hacia el otro lado. Lo que podemos observar es que el bombillo se vuelve más tenue cada vez hasta llegar a un amperímetro de 0. Entonces, lo que sucede es que esto explica con la ley de Ohm. La corriente es igual al voltaje dividido a resistencia. En nuestro caso, 9 voltios dividido en 45.9 ohmios nos da 0.82 amperios o 182 miliamperios. En conclusión, este principio se usa en muchos lugares, en tu casa, en los controles de volumen, en los joysticks y en los hornos. Así que cuando gires el control de volumen, ahora sabes exactamente lo que está pasando, así como sucede acá, que la bombilla aumenta o disminuye. Bueno, como podemos observar, este circuito es un poco diferente al anterior o no tanto, ya que solo cuenta con 2 multímetros, lo cual sus componentes son una batería de 9 voltios, un potenciómetro, un transistor, una resistencia y 2 multímetros junto a la bombilla. Si nos damos cuenta, cuando giramos el potenciómetro hacia el lado derecho, la bombilla enciende. Eso quiere decir que la corriente circula.
en todo el circuito, y cuando la giramos al lado opuesto, la corriente disminuye. Y si nos damos cuenta, los multímetros miden lo mismo, o sea, 10.4 miliamperios. Y cada vez que la giramos más, pues la luz se vuelve más tenue hasta apagarse, lo cual esto infiere que mientras más corriente pase, el bombillo se enciende, y mientras menos corriente pase, el bombillo se apaga. Como podemos observar en esta imagen, este es un circuito con una fotorresistencia. Lo que hace la fotorresistencia es que se maneja como un interruptor, donde ejemplo nosotros podemos mover la fotorresistencia y así pues la luz va bajando hasta ser alta. Como componentes tenemos una batería de 9 voltios que es esta, está pues la bombilla, está la fotorresistencia que la encontramos a este lado, está el transistor, las dos resistencias y una protobata. Si nos damos cuenta, la resistencia cambia con un sensor de luz. Ejemplo, cuando tenemos toda la luz, o sea que está así de alto, es porque tiene una baja resistencia, y cuando estamos sin luz, o sea 0 amperímetros, es porque tiene una alta resistencia. Esta señal se envía al transistor y actúa como un interruptor. Controla si la bombilla se enciende o no. Y si la bombilla se enciende, es la carga que se activa. Bueno, este circuito es un circuito NPN, pero ahora tiene como complemento una fotorresistencia. Los componentes que encontramos en este circuito es una batería de 9 voltios, una fotorresistencia, contamos con una resistencia de 10 ohmios y una resistencia de 10 también. Encontramos con el transistor, 2 multímetros y una bombilla. Si nos damos cuenta, el transistor es un clave, ya que este no funciona como un interruptor físico que podemos presionar, sino que este espera una señal eléctrica en su pata central, que es cuando la fotorresistencia, o sea esta fotorresistencia, recibe luz, deja pasar suficiente voltaje a esa pata central y abre el camino para que la corriente principal de la batería pueda atravesar la bombilla. Si nos damos cuenta, cuando le damos acá, que está apagado, da que el bombillo está prendido, lo cual se quiere decir que lo hicimos al revés. Ahora, cuando nosotros queremos luz, a medida el bombillo se vuelve más tenue, lo cual hace que los amperímetros bajen. Si se dan cuenta, van bajando poquito a poquito a llegar a 0 amperios, lo cual hace que el bombillo se apague. En resumen, este sistema demuestra cómo podemos usar un sensor para que un componente eléctrico tome una decisión, como ejemplo, encender la luz. Como podemos ver en la imagen, este es un circuito con un transistor PNP, lo cual significa que es un interruptor electrónico que nos permite controlar componentes entre más grande con una señal más pequeña. Los componentes de este circuito son una batería de 9 voltios, un pulsador, una resistencia, un transistor, una bombilla y 2 multímetros. Lo que hacemos acá es que cuando oprimimos el pulsador, la bombilla tiene que encender. ¿Y esto pasa por qué? Porque el transistor está dejando pasar el flujo total de la energía, que en un circuito en serie la corriente que sale es la misma que regresa. Y si nos damos cuenta, cuando apagamos el pulsador, se apaga la bombilla y los multímetros llegan a 0 amperios. Y cuando la prendemos, nos damos cuenta que llegan a 181 miliamperios, lo cual quiere decir que la corriente circula a través de todo el circuito, llegando hasta la bombilla. Bueno, en este circuito podemos observar que el transistor es un transistor PNP
y en conjunto vamos a utilizar un potenciómetro. Algunos componentes que utilizamos son la batería de 9 voltios, el potenciómetro, el transistor PNP, una resistencia, 2 multímetros y una bombilla. Como nos damos cuenta, en este montaje vamos a ver cómo controlar la intensidad de la bombilla, usando un transistor como un amplificador y un potenciómetro para regular la señal de la entrada. Bueno, si nos damos cuenta, el potenciómetro no está alimentando la bombilla como tal directamente. En realidad, lo que hace el potenciómetro es que controla la corriente que llega a la base del transistor. Al girar la perilla azul, si nos damos cuenta, miren, permitimos que acá no está pasando corriente, pero si la giramos al lado derecho, hace que pase más corriente, si se pueden dar cuenta. Entonces, los multímetros, ¿qué hacen? Los multímetros calculan la corriente actual. Ejemplo, acá está en 120 miliamperios. Es la corriente que está circulando en el circuito en este momento. Entonces, si giro el potenciómetro, veré cómo cambia estos 120 en tiempo real, si se pueden dar cuenta. Y lo giro al lado izquierdo y llega a 0 amperios. Lo cual quiere decir que este circuito se basa en que el potenciómetro controla la señal de corriente que pasa al transistor y el transistor lo pasa a la bombilla. Como podemos observar en este circuito, estamos utilizando un transistor PNP con una fotorresistencia. Si nos damos cuenta, los componentes es una batería de 9 voltios, la fotorresistencia, una resistencia normal, 2 resistencias, una bombilla, 2 multímetros. Este circuito usa un divisor de tensión con la fotorresistencia y el transistor controla la bombilla, lo cual quiere decir que la fotorresistencia es baja, entonces hace que el voltaje del transistor sea alto, manteniendo el transistor en estado de corte, o sea, apagado. En la oscuridad, la resistencia aumenta. Esto cambia el voltaje en la base del transistor, permitiendo que pase corriente del emisor al colector. Entonces, como podemos observar, cuando la fotorresistencia está apagada, no brilla el bombillo, pero cuando vamos aumentando sucesivamente hace que el bombillo prenda, y esto quiere decir que la corriente está circulando por el transistor y los multímetros marcan la corriente que pasa por todo el circuito. Como podemos observar en este circuito es todo lo contrario al circuito anterior, ya que acá utilizaremos la fotorresistencia al revés. Como podemos observar, tenemos como componentes una batería de 9 voltios, 2 multímetros, un bombillo, una fotorresistencia y 2 resistencias. Una equivale a 1 ohmio y otra equivale a 10 ohmios. Y el transistor, que es PNP. Entonces, lo que haremos es que el transistor PNP le llega una señal pequeña a su base, que es la pata del medio, y esta deja pasar mucha corriente entre las otras dos patas. Ejemplo, en el ejemplo que estamos dando deja pasar 96.3 miliamperios de corriente. Y eso quiere decir que el bombillo está encendido. Pero a medida que vamos moviendo la fotorresistencia hacia el sol, el bombillo se apaga hasta llegar a 0 amperios. Esto sucede ya que cuando está apagada la fotorresistencia, el transistor pasa corriente por todo el circuito hasta llegar al bombillo, y así sucesivamente. Los multímetros están configurados para calcular la corriente que sale de la batería. Tiene un solo camino. Pasa por el primer multímetro y luego por la bombilla y finalmente pasa por el segundo multímetro antes de volver al negativo. Y eso sería todo.